producto, consensuar un producto, acordar algunas ideas centrales que después nos puedan servir a nosotros, en donde estamos trabajando en nuestros territorios, pero también que puedan servirle a la gente del Congreso. Pero antes de empezar, yo creo que como todos los talleres, vamos a hacer una rondita rápida de presentación diciendo nuestros nombres y de dónde somos y si tenemos alguna experiencia con las BPA. Bueno, yo soy Gerardo Bergamín, profesor titular de Extensión Rural de la Universidad Nacional de Córdoba, y estoy trabajando en los últimos años con unas colegas que aquí también están trabajando. Hemos trabajado mucho en el tema de desarrollo, en el tema de agua, en el tema de alimentos de proximidad, y últimamente estamos trabajando de las influencias de las políticas públicas de las BPA. Bueno, las invito al resto que se vayan presentando. Para seguir entonces, me presento, Silvia Ryan, trabajo con Gerardo, en lo que ya explicó. Bueno, y yo también, estamos en el mismo equipo, Catalina Vicio, estoy en la Facultad de Agronomía y en el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba. Jonás, Alejandra, ¿se presentan, por favor? Sí, yo soy Alejandra López, de la Chacra Experimental de Barrow. Bueno, no tengo experiencia directa en BPA, pero tengo formado una idea que quizás sea un prejuicio, que tendrán que ustedes decirme, bueno, cómo puedo sacar ese prejuicio quizá, que es en relación a lo que es la BPA, en lo que es la agroecología, como la entendemos. Bien, gracias. Hola a todos y a todas. Me llamo Jonas. Estoy en Bélgica ahora, así que ya es noche acá. Pero bueno, y hago mi doctorado sobre los movimientos agroecológicos en Argentina, acá en la Universidad de Gante, en Bélgica. De verdad no conozco mucho sobre los BPA, pero bueno, estoy acá para aprender, así que... Bien, gracias, Jonas. Lady, Evangelina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evangelina, soy investigadora de INTA y profesora en la Facultad de Agronomía en Córdoba, y trabajo junto a Cali en un equipo interinstitucional, acompañando desde la dimensión científico-tecnológica las transiciones, principalmente en sistemas hortícolas periurbanos. Mucho gusto. Gracias, Evangelina. Bueno, me toca, creo. Lady Bartra Vázquez, ingeniera agrónoma, soy técnica de las apps y corrientes. Hemos hecho varios técnicos por, digamos, cursos de las BPA, aprobado, digamos, porque es exigencia de los técnicos que teníamos que hacer ese curso. Y también está participando de un grupo que se empezó a implementar las BPA acá en Corrientes, o sea que algo de conocimiento tengo y me llamó la atención, digamos, este taller. Espero poder estar hasta el final. Me interesó, digamos, ¿no? Porque también en el Consejo de Ingenieros Agrónomos se viene charlando de esto. Es más, hemos organizado cursos de BPA en articulación con SENASA, del cual fui disertante de la temática agua. Soy docente en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Cátedra de Hidrología Agrícola. Así que bueno, y también soy extensionista desde que me recibí. Trabajo con agricultores familiares. Les conozco un poquito. Muy bien, gracias. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación en PowerPoint porque ahí no sabíamos bien si todos manejaban bien lo que significan las buenas prácticas agropecuarias. Así que me voy a presentar una cosa sintética
para aquellos que no estén bien al tanto del tema, pero la idea también es que sea como un disparador de si realmente estas prácticas, estas políticas públicas que se están implementando, nosotros vamos a hablar desde Córdoba, si estas prácticas sirven para la transición agroecológica. Bueno, el taller se llama, ¿están pudiendo ver? Sí, sí. Bueno, es si las buenas prácticas agropecuarias son una oportunidad para desencadenar la transición agroecológica. Están en el mundo, en Argentina y en Córdoba. Bueno, este es el equipo, Silvia y Cali que están, y Emilio que no está, que somos de la Facultad de Agronomía. El objetivo en realidad la política de buenas prácticas, el concepto que maneja desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, que es un conjunto de principios y normas y recomendaciones técnicas que se aplican en las etapas primarias de la producción agropecuaria para garantizar una producción sana e inocua, contemplando la seguridad del personal involucrado y la protección del ambiente con el fin de propender al desarrollo sostenible. Así definidas, las prácticas promovidas y validadas podrían constituirse en oportunidades para desencadenar procesos de transición agroecológica, porque hablan de producción sana e inocua, también piensan en el personal involucrado y en la protección del ambiente, y mencionan que la idea es propender al desarrollo sostenible. Entonces, la idea de el objetivo de este taller es analizar estas bases de estas políticas públicas existentes, cuáles son los procesos de consolidación, a qué modelo de producción están orientadas, si consideran la sustentabilidad ambiental y social, y si están orientadas realmente a un desarrollo integral en el ámbito territorial. Y también revisar antecedentes en relación a la sustentabilidad del sistema agroalimentario y el análisis de la heterogeneidad social. Las reflexiones las desarrollaremos básicamente con la implementación del programa de la provincia de Córdoba. Pero voy a hacer una pequeña, el abordaje de las BPA siempre ha sido pensado en base a protocolos de acciones para la producción, manipulación, almacenamiento y venta de productos agropecuarios. Es decir, no solamente está pensado en la producción, sino en todo el proceso de manipulación y transformación y venta, que asegure la inocuidad, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la salud de los productores y trabajadores. Lo que ya, esto es un poco desmenuzar la conceptualización que vimos antes. Voy a ir muy rápido. El BPA surge en Europa en la década del 60 o el 70 con los problemas del DDT. Después se empieza a plantear el tema de la inocuidad alimentaria, que la plantean básicamente los consumidores, y los consumidores se lo trasladan a los supermercadistas, y los supermercadistas se los trasladan a los gobiernos de la Unión Europea. Y desde allí empiezan a surgir las primeras orientaciones políticas del Estado para organizar políticas para la inocuidad básicamente de los alimentos. Después aparece en el 96 el tema de las vacas locas europeas, el tema de Gran Bretaña, que hasta ahora no era tan problemático el tema de la inocuidad, pero con el tema de las vacas locas generó muertes de seres humanos, y ahí el tema ya se puso más tenebroso. Entonces realmente los estados empezaron a intervenir fuertemente, y aparece después el caso de la dioxina en Europa, y ya podríamos decir que en 1999-2000 ya se empiezan a generar las BPA consolidándose en Europa y básicamente en Norteamérica y Canadá. Y en Argentina empieza, y voy a llegar a esto, la FAO en el año 2004 también toma esta conceptualización y las define como la aplicación de conocimientos disponibles para la producción de alimentos
agrícolas sanos e inocuos, teniendo el uso responsable de los recursos naturales, la viabilidad económica y la aceptación social de los sistemas de producción. Y desde el año 2004 se empieza a difundir en todos los países y aplicarse políticas de buenas prácticas agropecuarias, desarrollándose también en toda Latinoamérica. El programa de las buenas prácticas de Córdoba se surge en el año 2017, es decir, ya había cosas anteriores, pero como programa de gobierno del Ministerio de Agricultura, tiene un conjunto de principios y normas que tienden a lo que ya decíamos antes: reducir los riesgos físicos y químicos y biológicos en la producción, asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal, es decir, lo que vuelven a refrendar cosas que aparecen en las conceptualizaciones. Y ahora me voy a centrar en esto, que quiero que, con esto ya termino la presentación. Estas son las prácticas que actualmente están en el programa de Córdoba, y sobre las cuales estas prácticas, después Cali, ella podría ampliar un poquito sobre esto, sobre estas prácticas están validadas, y donde hay un equipamiento económico para los productores que se asocien y realicen estas prácticas, que son participación en grupos asociativos, capacitación, responsabilidad social, que corresponden al eje persona. En el eje planeta están nutrición de suelos, rotación de gramíneas y cultivos de servicio, pasturas implantadas plurianuales y sistematización con terrazas. Y el eje prosperidad tiene que ver con manejo de cultivos intensivos. En ellos está la producción hortícola, la producción vitivinícola y la producción florícola. También certificaciones, LabTech, que es todas las tecnologías que tienen que ver con las tecnologías digitales, todas las tecnologías de drones, es decir, todo lo que tiene que ver con ese aspecto. También otra es agricultura de precisión y tecnificación de ganadera, que contempla bovino de carne, bovino de leche, porcino, ovinos caprinos, abejas, aves y equinos. Bueno, estas son las prácticas que están actualmente, y no sé si Cali, vos querías decir algo, alguna ampliación sobre este. Bueno, yo en realidad, más que detallar, para contextualizar y a lo mejor para Jonas, que me puede no serle familiar, en nuestro trabajo se basa en un programa de buenas prácticas de la provincia de Córdoba, que inclusive es ley. Desde hace 2 años hay una ley provincial que, digamos, enmarca este programa de buenas prácticas. Y es un programa que es voluntario. La adhesión al programa es voluntaria. Paralelamente se ha dado en estos 2 últimos años, y seguramente es a lo que hacía referencia Lady, y más si estás en la SAFI, Lady, a nivel SENASA, a nivel gobierno nacional, está la implementación de buenas prácticas frutícolas, por ahora, en la producción frutícola y hortícola, que son obligatorias. Para lo cual hay todo un esquema de logística en cuanto a capacitación y acreditación y validación. Seguramente, Lady, vos sos un profesional capacitado que no solamente podés orientar a los productores, sino creo que podés ser formador de formadores también, en el esquema de... Bueno, sí, eso está por un lado, ¿no es cierto? Pero si bien nosotros estamos siempre curioseando y estamos pendientes de qué es lo que está pasando con otros programas de buenas prácticas y más si son... Porque esto también está en ejecución en Córdoba, ¿vale? Para la provincia de Córdoba también. Ahora, nuestro trabajo se centra en este programa de buenas prácticas agropecuarias cordobés, digamos, que tiene
estas características, que no es obligatorio, que está, digamos, amparado, está enmarcado en una ley provincial y que tiene incentivos, estímulos para acreditarse, para acreditar este programa, acreditar estas prácticas, y estos incentivos principalmente son beneficios económicos, ¿no? Entonces, los productores se inscriben, o sea, hacen su adhesión al programa, intentan acreditar a una o varias prácticas y a través de indicadores, ¿no? Y la adhesión a tal o cual práctica, si se acredita esa práctica, recibe un beneficio en forma de dinero, concretamente, ¿no? Así funciona. Entonces nuestro trabajo se basa, digamos, con todo este marco que Gerardo les acaba de presentar, de cómo surgen las buenas prácticas en el mundo y todo esto, se enmarca en decir, bueno, estas prácticas concretas que se están fomentando desde este programa provincial, contribuyen a un proceso de transición en nuestros sistemas de producción y especialmente de alimentos, más allá de lo que puedan expresarse en los discursos y en los planteos, si realmente en las acciones y en lo que podemos ver, están contribuyendo y en la transición, teniendo en cuenta, digamos, la sustentabilidad de los sistemas y la heterogeneidad social de los actores que tenemos en nuestro sistema agroalimentario, ¿no? Eso nomás porque a lo mejor no quedaba claro a qué buenas prácticas nos referíamos específicamente en nuestro trabajo, ¿no? Y un último comentario, que esto no está explicitado, pero este ordenamiento, esta sistematización de las prácticas a acreditar en 3 ejes, se corresponden con los ejes, cada eje es una dimensión de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio, ¿no? Se ha, digamos, armonizado con los ODS. Así es el planteo. Bueno. Bueno, así que... Yo quisiera hacer una pregunta, sí. si se Bien. puede, antes Sí, de sí, seguir sí. avanzando. De eso se trata el taller, de preguntar, de discutir, de intercambiar, de opinar. Dale, buenísimo. Bueno, primero una pregunta que se me planteaba, porque claro, esto de que son a nivel nacional y provincial y que tienen como diferentes génesis, bueno, o en realidad también las de Córdoba fueron las primeras, bueno, está todo eso, pero tienen 2 diferencias bien notables, que son que una es por estímulo y la otra es por obligación. Entonces, esta que va por estímulo, ¿qué nivel de adhesión tuvo? Y después a nivel nacional, que cuando es por obligación hay que fiscalizar, ¿no? Y también qué nivel de control se tiene sobre esas fiscalizaciones, o si es algo incipiente y recién ahora se está empezando a ver cómo se va a revisar eso, ¿no? Porque hay que fiscalizar todas las producciones frutícolas del país, ¿no? Es como un desafío bastante grande. Y una tercera pregunta que se me planteó fue si lo nacional va por encima de lo provincial en este caso. O sea, quiero decir, si el programa de provincial va a desaparecer por debajo del nacional, considerando que están los dos. Buenas preguntas. Cali. Voy de nuevo, cualquier cosa con las preguntas, Cali, si querés. Excelente conozco tu intensidad, Evi. Bueno, es tal cual lo dijiste, es incipiente la implementación de los programas del programa nacional, ¿no? Lady me puede acompañar en eso. Tan es así que estaba previsto, había tiempos de implementación y se fueron modificando por la reciente pandemia, o sea que está recién implementándose. Todavía hay como un tiempo de
se disculpan a los que todavía no hacen las buenas prácticas, ¿no? Y están ajustándose, porque el planteo, el mecanismo es a través de la formación de técnicos que estén en programas del Estado, y eso se va multiplicando, y de ahí vendrá la fiscalización, que más que fiscalización, se plantea, creo, vos ayúdame Lady, se plantea como un acompañamiento, ¿no? Como un seguimiento de los sistemas de producción. De todos modos, esto comienza con la fruta y horticultura, y después le siguió la horticultura, ¿no? O sea, digamos, la cuestión de alimentos frescos, y después seguirán, digamos, implementándose en otros rubros, no sé. Pero el programa de entrada, el programa del BPA agropecuario de Córdoba, como bien pudieron ver con las prácticas, presenta la posibilidad de acreditar prácticas en todos los rubros productivos, ¿no? Y sí, Córdoba Córdoba está en este país, digamos, están en todos los esquemas de trabajo de las BPA nacionales, está el Ministerio de Agricultura de Córdoba, técnicos de los distintos estamentos, y se está trabajando en eso. ¿Y cuál fue la incidencia en Córdoba? ¿De lo nacional o de lo...? No, de la provincial, de los productores. El nivel de adhesión voluntario. Bueno, ha habido eso, en realidad los porcentajes en relación al total de productores, si bien ha ido aumentando en estos 4 años, sigue siendo un porcentaje bajo, digamos, ¿no? Y más si nos vemos en la tipología de productor. Esto lo podemos ver como estos resultados, no sé si los tenemos, Gerardo, a mano, si no, yo mientras se va desarrollando el taller, ya los busco para darles bien los datos, pero estos datos son datos que están inclusive publicados, de cómo fue aumentando el número de productores que fueron adhiriendo a las prácticas, o sea, el número va en aumento. Inclusive hay un primer informe donde se identifica a nivel departamento cuáles han sido más o menos la cantidad de productores por departamento, y qué tipo de prácticas han adherido o no. Y bueno, yo no quería adelantar esto, que es como una de las conclusiones de nuestro trabajo, pero una de las cosas que salió, y quizás, Gerardo, no sé cómo vos me vas a retar después con la dinámica del taller. No, yo no reto a nadie. Una de las cosas que salió clarísima es que, bueno, los agricultores familiares, los pequeños productores, no habían sido considerados al menos de igual manera que otra tipología de productores desde un inicio, ¿no? Y todavía, a 4 años de implementación y con mucho reclamo por parte de algunas organizaciones, por parte de algunos técnicos, y que estamos en el mismo ministerio, y que vemos esto, la necesidad de hacer una consideración a una agricultura familiar que produce agroecológicamente, ¿no? Y bueno, ir tratando de hacer un lugar ahí, pero no hay todavía no se refleja como una voluntad política clara y firme de modificar ese, digamos, enfoque inicial que tenía esta política, ¿no? Bueno, ¿Puedo hablar? a ver, hay Jonas y Lady. Bueno, Silvia, querías aclarar algo, pero la idea es que participe también toda la gente. ¿Voy yo o quién?
quería Dale, John. aclarar algo. Cara, Silvia. No, con respecto, discúlpame, ya entra Jonas. Con respecto a lo que pregunta Evangelina del estímulo económico, si bien para nosotros es un dato muy fresco, porque sucedió durante la pandemia, observamos que hubo menos adhesiones desde que no se recibía el estímulo económico, que eso fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, si bien es un dato que todavía no pudimos incorporar a la investigación, sí lo tenemos como dato. Jonas. Sí, muy interesante todo, estoy aprendiendo mucho. Una pregunta que tenía es que justamente lo que vos, Catalina, mencionaste sobre la tipología de productores, ¿no? A mí me gustaría como saber qué tipo de, o sea, sobre qué tipo de productores estamos hablando, porque si queremos, por ejemplo, que por ejemplo la agricultura familiar se pone a producir de una forma con buenas prácticas, pero hay otras preguntas que hacer, porque no es la agricultura familiar que es en gran medida saquea la naturaleza y que destruye los ecosistemas, ¿no? Es otro modelo de agricultura que también se está expandiendo en Córdoba. O sea, la frontera agrícola está como partiendo en Córdoba y está avanzando, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que a mí me gustaría saber, si, o sea, a qué tipo de productores están enfocando con esas buenas prácticas. ¿Solamente a los agricultores familiares o también a otros productores? ¿Contestás vos, Cali? En principio la política pública, como por eso definimos, insistir mucho en la conceptualización, está dirigida a todos los productores agropecuarios. Y tanto esas prácticas, pero esas prácticas no es que tienen que adherir a todas las prácticas, ellos eligen a qué práctica. Entonces, si aplican esa práctica, se les subvenciona, se les da ese aporte financiero. Eso para que tengan en consideración de esto del desarrollo integral, del desarrollo sostenible. Por ahí adhieren a una práctica solamente, que es la de conservación de suelo o asociativismo o capacitación, y no están adhiriendo a todas las otras, ¿no? Eso quería aclarar. Nosotros en la adhesión también, todo se hace a nivel electrónico, en base a una página web, y tiene que controlarse si la práctica a través de facturas o de profesionales que, entonces evidentemente quienes más están utilizando esta política pública, lo que hemos visto, son productores que no son ni familiares capitalizados o pequeños productores, sino son productores más bien familiares capitalizados, muy capitalizados y empresarios. Inclusive hasta las encuestas salen como beneficiarios las empresas de agroquímicos, que es un dato que a nosotros nos sorprendió, pero evidentemente. Pero esto es lo que te podría contar. Y fíjate, el movimiento campesino de Córdoba, cuando sale este programa, ellos en el inicio había pocas prácticas, y ellos son los que presionan al gobierno de la provincia para que haya prácticas en las cuales ellos puedan incluirse. Y por eso aparece la práctica de asociativismo y de capacitación, que son las dos que recuerde, que son por el impulso del movimiento social, del movimiento campesino de Córdoba, que ellos en realidad era una práctica que sí podían validar a través de sus profesionales. No sé si querés aclarar algo más, Cali. Sí, sumar que además de la tipología en relación al grado de capitalización, por ejemplo, de los productores, ¿no? Tiene que ver con la adhesión a un modelo de producción. Que eso se ve claramente en las prácticas que se acreditan
en las prácticas que se acreditan, en los indicadores que se utilizan para acreditar esas prácticas, porque si yo digo, bueno, te voy a premiar si cuidas la fertilidad del suelo, y si vos para demostrarme que cuidas la fertilidad del suelo, la forma es que me presentes una boleta una factura de fertilizante, entonces claramente estoy apostando a un modo de producir, ¿no? Y bueno, y ahí se ha trabajado para que haya otras formas de poder acreditar ese manejo adecuado del suelo, que tengan que ver con más allá de la fertilidad química, que tengan que ver con la fertilidad física y biológica del suelo. Entonces ya ahí entramos en otros temas, que es cómo se acredita, cómo acreditamos otras prácticas, por ejemplo el uso de bioinsumos, cuando en realidad todavía estamos con todo un trabajo para hacer legal, digamos, socialmente estos bioinsumos, ¿no? Vos de eso, Evi, conocés mucho. Entonces ahí vemos que lo de la tipología de productor tiene que ver con una cuestión de grado de capitalización, una forma de producir, un modelo de producción adoptado, y evidentemente una orientación de la producción, sea consumo interno, o producción de alimentos, o de commodities, o de, en fin, ¿no? Eso nos quedó claro, y a simple vista queda claro, ¿no? De leerlo, inclusive año a año, si uno ve el listado de prácticas que se han propuesto a lo largo de los 4 años, cada vez hay más énfasis en prácticas de high tech, digamos, ¿no? Estas últimas, del último listado que presentó Gerardo, no estaban al principio, pero a la vez, bueno, sale algo de terrazas, sale algo más como de algunas prácticas que tienen que ver con tecnología de proceso, pero sigue habiendo una prevalencia de tecnología de insumo en el enfoque general, ¿no? Y bueno, eso muy como pinceladas para poder analizar, ¿no? Bueno, la idea del taller es que hay gente que tiene experiencia en el tema, como Lady, no sé si Germán también. Bueno, entonces, yo quisiera hacer una pregunta. Los que tienen experiencia en sus provincias, ¿cómo ven esta situación? Y aquellos que no tienen experiencia, como comentó Alejandra, ¿cómo visualizan ustedes esto que estamos presentando en relación al el eje del taller? Si son desencadenantes estas políticas públicas para la transición agroecológica. Germán, te pido que pidiste la palabra, y después Lady, si querés, y el resto también. Yo lo que quería preguntar, ahí por lo que dijo Catalina, era de que seguramente si uno quiere trabajar en la parte de manejo de suelo, y que el uso de fertilizantes la factura de unos fertilizantes no indicaría un uso agroecológico del suelo, quiero saber de qué forma estos productores validan que están haciendo un buen uso de suelo, porque nunca sería un buen, ¿cómo se llama? Un buen argumento o una buena prueba presentar una factura de agroquímico, de fertilizante, supóngase urea, porque estaríamos aportando solo un elemento. O sea, yo supongo que ahí en Córdoba o donde sea, se deberían presentar periódicamente análisis de suelo que indiquen que todo el sistema suelo fue mejorando, o sea, no solo un elemento, sino que vayan mejorando los distintos parámetros del pH, conductividad, materia orgánica, eso como mínimo. Y además también se podría agregar el análisis periódico, no sé si una vez al año, 2 veces, pero de la parte biológica, y bueno, y la física, obviamente, la densidad, que por ahí puede no variar tan rápidamente, podría ser en un espacio más
más largo de tiempo, ¿no? Pero supongo que todos usarán el análisis de suelo como validación. Sí, bueno, yo mencioné lo de la factura de fertilizante como un ejemplo de indicador. Ajá. También están los análisis. Ahora, hay que presentar que se realiza un análisis del suelo, más allá de los resultados de los análisis. O sea, no hay lectura, no hay análisis de los análisis, por decirlo de alguna forma. El hecho de tener la práctica de hacer análisis de suelo está indicando que hay una preocupación y que hay un manejo adecuado. Lo que yo quería, me parecía, por ahí puede parecer que no hace falta, pero que nos quede claro. En ningún momento la política dice que está a favor de una transición agroecológica, que va para eso. Lo que dice, que es lo que Gerardo puso en la primera diapositiva, que está en pos de la sustentabilidad de los sistemas, la salud y todo esto. Nosotros nos preguntamos, cuando comenzó todo esto, ¿hasta qué punto esto está colaborando, está aportando a un camino a la transición que estamos queriendo apoyar desde muchos otros lados? Si vemos si lo está haciendo o no, y vemos si podría hacerlo, ¿no? Un poco en esto de tanto que no debe haber trabajo de investigación o que no termine diciendo entre sus reflexiones la necesidad del acompañamiento de políticas públicas para que no hay ninguno que no debe que diga esto. Hacen falta políticas públicas que apoyen estos procesos, que incentiven, que acompañen. Bueno, acá nosotros como que vamos al revés, decimos, bueno, mira, hay una política pública clara, debe ser la política pública más fuerte de esta gestión de la provincia de Córdoba, de esta gestión y de la anterior, porque en la gestión anterior se fue como gestando esto, y me imagino que será de la próxima también, por cómo vienen canalizándose esfuerzos y presupuestos, ¿no? Entonces partimos de ahí, bueno, está esto, Claro. y esto no va a cambiar. Bueno, esto está contribuyendo a una transición, que es lo que nosotros quisiéramos que se dé. Si no lo está haciendo un poquito, ¿cómo podría sí hacerlo? ¿No? Y cómo poder meter alguna cucharita para que algo de esto sí suceda. No sé, Germán, si te respondí, digamos. Ahora yo quería decir una cosa, Germán en la pregunta Sí. también hace como un aporte. Él dice, hay una periodicidad de presentación de los análisis. Eso sería como un aporte importante, es decir, si basta un análisis una vez, vos preguntaste, o se le exige periodicidad cada año, cada 2 años. Eso realmente, eso yo lo tomo como un aporte de lo que en tu pregunta, porque ahí le estaríamos dando una idea de trascendencia de esa idea. No, Sí. Evangelina levantó la mano. Perdón, Germán, no sé si querías contestar algo. No, quería decir una cosita más nomás, que yo creo que en el tema suelo, por lo menos, al pedir una periodicidad, como decís vos, Gerardo, en análisis de suelo, y por ahí no solo el aspecto químico, sino que en los otros aspectos, va a incentivar que no solo apliquen agroquímicos que aporten 1 o 2 elementos, sino que el productor se dé cuenta que tiene que manejar todo el sistema suelo y no solo un elemento. En ese caso, en la parte de suelo creo que pasaría eso. Pero una cosita más que iba a decir es que, que muchas veces estamos pensando en si usan o no usan agroquímicos en la parte de buenas prácticas, pero hay casos en que hay que prestar atención al uso del agua también. Muchas veces el agua puede venir contaminada y nosotros pensamos que los productos que salen de una huerta son los más sanos por no tener agroquímicos, pero puede haber alguna contaminación con algún patógeno y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de producción. Gracias, Germán.
Bueno, pidió Evangelina y Jonás también, pero Lady, quiero que también opines porque sos como una experta en el tema también. Evangelina. Bueno, por ahí, como en la misma línea de lo que estaba comentando Germán, en realidad Cali comenta que es una de las políticas más fuertes de las últimas 2 gestiones, pero yo no veo que sea en pos de la agroecología, porque en realidad lo que se pone en juego es algo hasta riesgoso, ¿no? Es un arma de doble filo esta política de las BPA, porque tanto los ejes temáticos como los indicadores son los que pulsan las acciones. Y en este caso es claro que no están viendo las tecnologías, no se están considerando las tecnologías de proceso y se están favoreciendo ciertas formas hasta burocráticas de presentación de los trámites que están limitando, ¿no?, a la agricultura familiar y el desarrollo genuino de sistemas agroecológicos. Entonces, si bien es una política pública en la cual el Estado ha puesto mucha energía, ha puesto energía o en cuestiones superficiales o deliberadamente en sentidos de ciertos modelos de desarrollo agrícola o productivo claramente separado de la agroecología, ¿no? Entonces, más bien es como una reflexión en relación a que es un arma de doble filo esto. Yo no sé si más que una política de fomento va a ser una política de detrimento, a no ser que se incorpore deliberadamente principios de la agroecología, que incorporen indicadores de la agroecología y que fomenten prácticas de la agroecología en todos sus niveles, ¿no? Era ese aporte nomás. Que en realidad me dio pánico. No, interesante. Ayer uno de los participantes, cuando hicimos una presentación oral, dijo que era como una pincelada de verde, intentando pintar de verde en el sentido del agroecológico, nada más que eso. Esa figura me interesó. Jonás. Sí, o sea, me impresiona mucho porque es un debate que tengo mucho en mi facultad acá. Yo acá estoy en la facultad de Ingeniería Bioingeniería, acá en Gante, y hay mucha gente trabajando en la agroecología, y siempre la cuestión que surge es, bueno, obviamente, ¿qué es la agroecología? Pero acá en Europa explican la agroecología muchas veces como un conjunto de prácticas, como una combinación de prácticas que se aplica, pero nada más. Y creo que esa pregunta es muy importante porque para realmente saber si esto va a aportar a una transición agroecológica, primero hay que conceptualizar lo que es la agroecología. Ayer o antes de ayer, doctora Inés Casano, dijo que la agroecología acá no está para resolver los problemas de la agricultura convencional, está acá para crear una nueva agronomía transdisciplinar. Entonces, si lo entendí bien de lo que está hablando ella, es que hay un cambio de paradigma. Entonces, si hablamos de la agroecología, hablamos de un paradigma que busca resolver los problemas sociales, ambientales, políticas, económicas que tiene el modelo agropecuario actual. Entonces, esto yo de verdad, como dije, no sé muy bien, no sé mucho sobre el BPA, y puede ser que aporte a una transición, pero creo que hace falta mucho más y que también hace falta combinar este tipo de políticas públicas con otras políticas públicas que tienen que ver con acceso a la tierra y muchas más cosas. Sí, eso. Gracias, Jonás. Esteban Santipolio también quería pedir hablar, opinar. Sí, ¿qué Hola, tal? bienvenido, Esteban. Buenas tardes. Les hablo de Pocito de San Juan. No, lo que yo quería comentar es que me parece que un poco lo dijo la compañera Evangelina, es una herramienta la BPA, pero yo de alguna manera, pisando la realidad, porque soy productor, a los productores que están usando indiscriminadamente agroquímicos, asesorados por técnicos muchas veces y muchas veces no,
la BPA es un buen primer paso. Yo no estigmatizaría las BPA como buenas o malas. Acá tenemos un ejemplo tremendo con los envases de vino, el Tetra Brick, ¿no? Que está asociado al vino de peor calidad. Sin embargo, todos los jugos de fruta se guardan en Tetra Brick. Entonces han estigmatizado un envase que es el mejor envase para alimentos hasta este momento conocido. Las leches de alta calidad, los jugos se guardan en Tetra Brick. Entonces la culpa no es del envase, sino de lo que metemos adentro. Y entonces me parece a mí que si vos empezás a dar una reducción de agroquímicos y te tenés que poner a conocer mejor el ciclo de las plagas que te pueden complicar, entonces vas a hacer una aplicación en menor cantidad y más efectiva, estamos logrando dar un primer paso en la transición, que para la realidad de que el 95% de los productores son dependientes de los insumos químicos, bueno, es un buen primer paso si se masifica, si los profesionales tienen que ponerse en tema, hasta los más, la gente que se tomaría 1 litro de glifosato cada mañana, ¿no? Los colegas, digamos, que se tomarían un litro de glifosato con el mate, digamos, que tuvieran que tener en cuenta cierta reflexión, porque no hay forma de cambiar si no hay reflexión. No hay forma de iniciar una transición sin una reflexión. Y me parece que es una herramienta que la podemos usar. Yo la uso y la recomiendo básicamente porque hace 30 años que yo leo a Miguel Altieri, que les recomienda como primer paso. Él habla de una transición de 3 pasos. El primer paso son las BPA. Y más lo dice él, y bueno, y la mujer de él que trabaja con él, porque son entomólogos. Y me parece que para conocer un ciclo de plagas, bueno, los entomólogos son los que nos tienen que un poco ayudar a iniciar ese proceso. Bueno, un poquito eso quería comentar, ¿no? Gracias, Esteban. Sí, evidentemente nosotros cuando planteamos este taller es que no estamos sacralizando, sino estamos diciendo si esta política pública, cuál es la oportunidad para desencadenar procesos de transición, y esta es un poco la idea por la cual estamos discutiendo. No sé, Laidi, si querías opinar algo en relación a tu experiencia. Bueno, lo que les puedo decir por un lado, ¿no es cierto?, que la BPA está incorporado en el Código Alimentario Argentino. ¿Entienden? Entonces, parte de ahí, y que una de las preocupaciones justamente, al menos lo que se ve, de que por la alimentación está centrado en el tema de los productos sanos para los consumidores. Y acá en Corrientes lo que les puedo decir es que, bueno, el órgano para implementar es el Ministerio de Producción, ¿sí? Y hemos recibido las capacitaciones de la plataforma de SENASA, y que consta de 7 principios. A mi entender, de acuerdo a lo que observé, digamos, no es ya hacer la persecuta a los productores, sino se está en una etapa de difusión, capacitaciones, tanto a técnicos, productores, en lo que es la BPA. Es más, se había planteado en una de esas de que no entra en vigencia todavía, pero hicieron el análisis que mejor que esté en vigencia y que se haga todo este proceso. No sé cuánto tiempo llevará, porque yo no estoy en esa parte, ese proceso de concientización. A mí me parece importante. No sé si dará para transición a agroecología, pero sí en lo que hace, por ejemplo, a la parte de la parte de productos sanitarios, está justamente de observar qué tipo de productos usan los productores de acuerdo a la actividad productiva. Hay toda una lista, como dicen, de cotejo referido a esos 7 puntos, en la cual es un profesional, ingeniero agrónomo, que tiene que hacer la verificación. Y después, lógicamente, si uno está en contacto con el productor, ir sugiriendo
Porque a veces el productor, como decía Germán, es importante el tema de análisis de suelo, y acá hace mucho hincapié al agua. El productor no sabe ni dónde tiene que llevar el agua para hacer el análisis. Entonces, es esa etapa que es responsabilidad de los profesionales de difundir y mostrar a los productores esa importancia que tanto para una actividad convencional como un cultivo agroecológico es fundamental el tema del suelo y del agua, porque por ahí podemos decir está regando, no usa agroquímico, pero el agua está teniendo algo, o hay la parte bacteriológica también, que es muy importante. Entonces, yo creo que tenemos que ver de ese lado, ¿sí? Que ayuda al uso de toda la parte de compostaje, también se incorpora. Se ha dado capacitaciones acá en la parte de compostaje. En la parte cuando aplican hacen las aplicaciones fitosanitarias, por ahí un productor mediano o un grande, porque los pequeños a veces no usan mochila, por decirle, no hacen aplicaciones, pero es importante porque para todos los productores, que el aplicador tenga toda su indumentaria para poder hacer las aplicaciones, justamente para evitar eso de por ahí las intoxicaciones. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, y que se está trabajando bastante en lo que hace a la implementación y hacer esa concientización. No va a bajar SENASA ahora como dice, con el cuchillo y decir, bueno, a cortar cabeza, ¿sí? Y después habla también, lógicamente, de los registros en SENASA, el tema de un producto si sale, cómo tiene que llegar al lugar del consumidor, todos los controles pertinentes a lo que hace a esa sanidad de ese producto. Y al estar firmado por un ingeniero agrónomo que tiene que hacer con compromiso y responsabilidad de decir, bueno, este productor tiene el agua en buenas condiciones, hace sus análisis 2 veces por año, temporada otoño-invierno, primavera-verano, y hacer todo eso. Es fundamental la lista de cotejo y va a permitir eso, me parece. Yo no sé, no puedo decir que va a ser un 100% a una transición a la agroecología, pero dentro de lo que está el fundamento hay esbozos, o sea, de agroecología. Es lo que les puedo decir. De acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿Sí? Gracias, Lady. Sí, yo por eso, una de las cosas está en el Código Alimentario, gracias por ese aporte, yo no lo tenía presente, pero fíjense, vuelvo a reiterar lo que dice la conceptualización: inocuidad de los alimentos, pero también que el personal que lo aplica, por esto que decís vos, Lady, que el personal no tenga consecuencias, que busca la sustentabilidad, es decir, que en los principios de la conceptualización hay muchos principios que tienen que ver que tocan, si bien no es lo que estás diciendo, Jonas, vos, de esta conceptualización multidimensional que integra la agroecología, pero ciertamente nosotros en el concepto aparece inocuidad de los alimentos, que surge también por los consumidores, que surge por lo que comenté en Europa. Acá en realidad, sí, simplemente quería ir haciendo como estas reflexiones, ¿no? De que el concepto tiene algunos elementos que podrían integrar a lo que es la agroecología, pero habría que ver cómo han sido confeccionadas desde los gobiernos estas políticas y para qué. Silvia. Sí, quería agregar este taller que me parece interesantísimo, que cuando intentamos investigar, siempre lo hacemos desde un marco teórico, desde algo que nos permita entender la realidad, y lo hacemos desde el marco teórico existente o que nosotros conocemos como existente, ¿no? Desde teorías, conocimientos. Y en ese sentido no vamos a disimular en el equipo de investigación que lo estamos haciendo desde un marco teórico que concibe que hay dos paradigmas
un dominante y un alternativo, por llamarlo de alguna forma. Yo al alternativo le digo necesario, porque creo que ya la realidad nos está apretando el cinto planetario. Y también hicimos la investigación pensando en estos ejes de la sustentabilidad y la heterogeneidad social, porque consideramos que hay una disputa entre estos dos paradigmas. Si bien es interesante pensar que en algún momento estas buenas prácticas tienen, es más, se quedan con el nombre de buenas, que no es casual llamar a algo buenas prácticas, que en algún momento se pueda, digamos, cooperar con un sistema un poco más solidario a nivel ambiental y social, la verdad que tenemos varias dudas de que eso esté sucediendo con estas políticas de buenas prácticas. Y por eso lo estamos cuestionando, ¿no? Por eso cuestionamos esto que dice Gerardo. Cuando dicen de sustentabilidad, ¿de qué hablan? Cuando dicen de alimento, inocuidad, ¿de qué se está hablando? Porque también estamos hablando de soja sustentable, por ejemplo, ¿no? Entonces me agarro las palabritas, me las guardo para mí, buenas prácticas, sustentabilidad, esto va para todos los productores, que es un concepto que nos cuesta mucho romper dentro de la estructura académica, esto de que existe el productor agropecuario, existe el productor, la productora, existen dentro del productor y la productora un montón de heterogeneidad social, o sea, de asimetrías sociales para poder producir, ¿no? Entonces, nosotros como grupo de investigación hemos tenido una intencionalidad en el planteo que hacemos. Y ayer cuando presentamos el trabajo, esto que decía Gerardo, también se presentó otro grupo, creo que era del sur de Buenos Aires. De Rosario. De Rosario, que presentó casi las mismas observaciones que nosotros hacemos sobre buenas prácticas para la experiencia de Rosario en ganadería. ¿Es ese que decís, Gerardo? Sí. Eso quería agregar. Sí, Germán. Sí, quería tomar algunas cosas de lo que dijo Silvia, que dice que hay muchas asimetrías sociales, supongo que se referirá ante la aplicación de las BPA. Yo escuché muchas veces alguna objeción con eso, con que hay productores de bajos recursos y otros con recursos más altos, pero hay algunas cosas que son básicas que pueden ser aplicadas por cualquier productor. Por ejemplo, lo más básico, no dejar que los animales entren a la huerta, por ejemplo. En muchos casos se ve que andan los gatos y los perros por ahí. Eso es algo muy básico que puede ser aplicado por cualquier tipo de productor. Además, hay muchas instituciones, todas las zonas, o la mayoría, tienen algún tipo de asistencia del INTA, de las universidades. Yo creo que se puede buscar en la mayoría de los lugares, creo yo, asistencia con respecto a los análisis de suelo o análisis de agua, o por lo menos recomendaciones de cómo mejorar el agua o el suelo en caso de no poder hacer esos análisis de suelo. Y con respecto al nombre de buenas prácticas surge por el nombre de buenas. Ya escuché también varias veces esas objeciones de por qué son buenas, que las antes eran malas. No, el tema es, eso va por una corriente que va en distintos aspectos de los trabajos, que están las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas creo que en la oficina, buenas prácticas, bueno, hay en distintos ámbitos que se pone el nombre de buenas prácticas. Sí, Silvia.
Capaz se podría haber puesto otro nombre, eso sí, no sé, mejores prácticas agrícolas. Ay, ya. Sí, Gerardo, Sí. Gerardo, ¿no? No, Germán. Germán, discúlpame. Sí, Germán, comprendo lo que estás planteando y lo que quiero decir con la captación de la palabra se refiere a una cuestión más simbólica. Yo me quedo con una palabra que ya impone una forma de hacer. ¿Sí? Me refería más a eso, no a por qué poner buenas o ¿cómo es la otra? Mejores. Mejores. Bueno, evidentemente que estamos como desmenuzando un poco estas ideas, estas políticas, y, y muchas veces lo que se dice, por eso nosotros la idea es esto que refrescaba Silvia, ¿no? ¿A qué le llaman sustentabilidad del gobierno? ¿A qué le llaman inocuidad? ¿No? Está en el código alimentario, y el código alimentario, ¿hacia dónde está trabajando por la inocuidad real de los alimentos? ¿No? Bueno, yo quiero abrir, a ver, hay gente que todavía está en el taller que no ha participado, quisiera saber si tienen ganas de participar. Marta, Nilda recién se incorpora, Emilio, si quieren opinar también sobre esta cuestión. Bueno, dicen que hay que respetar los silencios, ¿no? Bueno, yo no sé si es lo que piensan las colegas, pero yo sí me gustaría que cada uno, porque ya se nos va a acercar el tiempo que tenemos que hacer el cierre, que pudiéramos hacer como una reflexión de esta política pública en particular que le presentamos, la de Córdoba, que cada uno pudiera hacer una reflexión sobre esta política pública en particular, si contribuye a la transición agroecológica, y qué pensamos en general sobre las políticas públicas, es decir, qué pensaríamos. Entonces, les pediría, porque la idea del taller es que podamos construir un conocimiento, que cada uno pueda hacer una reflexión en ese sentido. Así que, si están de acuerdo las colegas, invitaría a los participantes a que hagamos una reflexión. Si esta política realmente está en un proceso o ayuda a desencadenar a la transición agroecológica, y cuáles serían realmente las políticas públicas que ayudarían a la agroecología. Así que los invito. Evangelina. Puedo arrancar con lo que me quedó, la verdad que me quedo dando vuelta, que en realidad las políticas públicas son políticas, ¿no? O sea, cómo manejar lo común. Y cuando en manejar lo común hay diferentes formas de pensarlo, bueno, luego las políticas se dibujan en relación a esa forma que nosotros creemos que tiene que tener el desarrollo o lo que es mejor a lo que está, ¿no? Y en ese sentido, los ejes y los indicadores que proponga esta ley en particular va a llevar a que este proceso hacia la sustentabilidad, que es lo que promueve, sea más o menos lento, porque también bajo el nombre de sustentabilidad se ponen varias cosas. Entonces, bueno, me parece que es al momento tal como está, si bien, como comentaba Lady, ha mejorado en un montón de sentidos, algunas cosas me parece que debería catalizar muchas otras, en otro nivel de velocidad, no en esta cuestión tan lenta, ¿no? Entonces también, el sentido hacia la agroecología o no, y la velocidad que lleve ese proceso va a depender de quienes tomen las decisiones y configuren y le den forma a esta política
a través básicamente de los ejes temáticos y los indicadores que se usen, ¿no? Sea obligatoria o sea por estímulo, pero me parece como crucial eso. Repensar qué es lo que se va a pedir a través de eso, y en relación a eso vamos a estar yendo hacia un paradigma agroecológico, ¿no? Gracias, Evangelina. Bueno, puedo seguir yo, si quieren. Bien. Lo que aprendí de esto es que, bueno, el BPA tiene el potencial de ayudar mucho, en primer lugar, concientizar a mucha gente de buenas prácticas, y que es potencialmente un muy buen primer paso, como dijo Esteban, para la transición. También es ni que hay muchos peligros. Hay el peligro de la pintura verde, como dijimos antes, de que empresas o grandes empresarios se presentan como agroecológico por aplicar estas buenas prácticas, y entonces cooptar la agroecología o la sustentabilidad o todas esas palabras como tal. Y bueno, ¿qué tipo de políticas públicas ayudarían? Bueno, yo creo que en un montón de disciplinas necesitamos políticas públicas. Acceso a la tierra, también derecho al agua, el derecho al hogar, por ejemplo. Muchas cosas, y todo eso forma parte de la agroecología. Entonces, sí, es eso. Eso combinado con los BPA. Muchas gracias, Jonas. ¿Podría seguir yo? Bien, Esteban, gracias. Sí, yo para un poco seguir lo que decía Jonás, Sí, vuelvo a no, lo que decía de Miguel Altieri, ¿no? Miguel Altieri propone 3 etapas. En ningún caso dice que entrar en las BPA sea hacer producción agroecológica. Las 3 etapas, no sé si las conocen o no, pero las digo muy rápido. Las BPA, la producción orgánica, que es el reemplazo de insumo permitido por la certificación por químico, y la agroecología, que es un sistema autosustentable. Y ahí llegas a la agroecología. Entonces nadie, por hacer BPA, en ese concepto, podría decir que es agroecológico. Me parece a mí que, utilizando el tema, nada más, digo yo, como para normatizar, en todo caso, ¿no? Y por otro lado, yo creo que, no sé, la agricultura actual, uno puede abordar la agroecología desde varios lugares, también desde el margen bruto del productor. Y entonces, hoy en día, como está formada la agricultura, el único que gana dinero es el que vende insumos. Y entonces la agroecología viene a cambiar su propio sistema. Y esto no solamente ambientalmente y socialmente puede ser mejor, sino también económicamente. Entonces, me parece que las BPA son una etapa de reflexión para eso. Yo no le tengo miedo para nada. Si algún día alguno de ustedes se porta mal, los hago entrar al WhatsApp de los agrónomos de San Juan y van a dejar de portarse mal para salir rápidamente. O sea, estamos hablando de un grupo de 250 profesionales, ¿no? Y hay otros 250 que no pueden entrar, que quieren entrar, que piensan más o menos lo mismo. Entonces hay mucho para cambiar. Y me parece a mí que tiene que haber también una transición en el productor y también una transición en el profesional y en todo aquel que tome decisiones respecto a cómo producir alimentos. También en la parte industrial, obviamente, ¿no? Así que me parece la BPA, para la realidad que tenemos, por lo menos en Argentina, o no sé, en San Juan, o en la regional nuestra, en las provincias así vecinas, que yo trabajo un poco, Mendoza, o Catamarca, o La Rioja, son una herramienta de reflexión muy positiva. Yo las veo positivas, sobre todo si a los agrónomos nos hacen responsables de los productos que se empiezan a utilizar en los predios, ya sea directamente relacionados o a través de productores, ¿no? Gracias, Esteban. Ahí Marta Patricia escribió en el chat, dice, no me cierra que las BPA brinden productos alimenticios y entre comillas inocuos, aunque estén en el código alimentario. No sé si Marta Patricia querés comentar un poco
esto que pusiste. Bueno, lo dejaríamos como una reflexión entonces, posiblemente no tenga acceso al micrófono, pero la idea, dice, las BPA son necesarias, pregunta, si lo son para los productores y técnicos convencionales y de manera urgente, dice. Hola. Sí, hola. Ahí sí pude. Ahora sí. Bueno, gracias Marta, dale. Bueno, disculpen. No, lo que me parece que son sumamente importantes las BPA para todos los productores y para los técnicos que están trabajando de manera convencional. Y que eso no debería ser en un largo plazo como tienen muchas provincias. Eso debería ser de manera urgente, generalizarlo. No dar tantos plazos como para que se vayan concientizando. Debe haber un proceso mucho más riguroso de control de todo esto. Y que me parece respecto a las BPA, o sea, lo que estoy queriendo decir es que de manera urgente hay que comenzar a implementarlas para todo productor que use esa metodología. Y que en el caso de los productos agroecológicos, la inocuidad no tiene nada que ver con el tema de las buenas prácticas. O sea, está bien, el nombre de buenas es como que ya te condiciona, lo que dijeron coincido totalmente, y lo inocuo no tiene por qué tener químico. Así que, bueno, no solo que las otras prácticas están buenas, pero usar un químico donde la persona, yo soy especialista en higiene y seguridad de trabajo, y todos los cuidados, las hojas técnicas que tenemos que cumplir con este tema, y que después ese producto, esa lechuguita, ese poroto en la mesa de las personas me digan que es sano, y no coincido, porque uno sabe lo que está pasando en el suelo, en el agua, en todas esas cuestiones de los residuos que van quedando, y no se puede decir es inocuo. Eso nomás quería agregarle. Gracias Marta, Patricia. Bueno, trajiste un tema también interesante, que es el tema de lo riguroso de esto, ¿no? Del tema del control, ¿no? ¿Quién controla? Estas políticas están planteadas por gobiernos, pero yo también me pregunto, ¿los productores cómo se apropian de estas prácticas? ¿Quién controla el tema de la inocuidad de los alimentos? Es decir, hay como diversos temas, porque Marta decía, tiene que ser más rápido, tiene que ser más riguroso, se tienen que implementar y lo tienen que aplicar todos los productores. Pero los productores tienen que hacer cambios en sus predios, en sus territorios, tienen que hacer cambios tecnológicos, y eso implica, como decía Lady, también tiene que ver con su sistema de capacitación, pero también, como decía Silvia, también tiene que ver qué concepción de paradigma productivo tiene cada uno. Entonces, y diciendo algo que dice Esteban también, después doy la palabra, cuando decimos BPA, no necesariamente hay que ver, porque cuando dice BPA Altieri, posiblemente Altieri se esté refiriendo a una concepción de la BPA en relación a la línea de la agroecología. Nosotros estamos analizando si las BPA de Córdoba son justamente lo mismo que dice Altieri, ¿no? Esto cuando estamos hablando de la cooptación de los conceptos, acá también hay una cooptación posiblemente de los conceptos, y bueno, quería hacer estas reflexiones en función de esto que estamos hablando. No sé si alguien más quiere seguir haciendo algunas reflexiones. Emilio, Nilda, Nahuel.
Sí, ante todo, gracias por las conversaciones y los aportes. Un poco, yo entré un poco tarde y me atraía entrar a ver el conflicto aparente, concreto que hay entre hablar de BPA en un congreso de agroecología. Y bueno, quedan en evidencia que tenemos criterios muy distintos en torno a esto. Creo que no hay un consenso todavía en torno a delimitarlas como piso o si es necesario establecer ese piso y no es básicamente naturalizar o normalizar una agricultura industrializada dominante, lavarle la cara a ese sector. No creo que hayamos explorado en una respuesta concreta y no la tenemos. Concretamente yo estoy en Patagonia y la implementación de BPA está siendo muy difícil. Así que, bueno, y tengo al niño enojón. Pero básicamente eso, creo que es muy interesante transitar esta contradicción. La verdad que fue un tema, como tema de trabajo grupal, es muy interesante abordarlo y ponerle la cara a decir, podemos hablar de BPA en un congreso de agroecología y tener este debate es súper interesante. Gracias. Gracias, Nahuel. Nos avisa el Facundo que nos quedan 6 minutitos, así que voy a leer ahí. Nilda dice, me resulta interesante la concepción del término BPA en agroecología, es decir, una transición a trabajar fuertemente. Yo le pediría a mis colegas a Silvia y a Cali, que nos queda un poquito tiempo, o a Emilio, si quieren hacer alguna reflexión, con aparte de las muy buenas contribuciones que hemos tenido de todos los participantes, que me parece que el taller justamente se enriquece con la participación y las miradas distintas, ¿no? Yo creo que las distintas miradas ayudan a confluir hacia una mirada que pueda dar una idea más importante de este concepto y cómo se puede utilizar en el futuro. La idea no es que nos quedemos en el taller, sino que después llevemos esto a nuestros territorios, a nuestras investigaciones, a nuestra academia, a nuestras prácticas. Así que Silvia, Emilio, Silvia, si quieren. Sí, en ese sentido me pareció muy interesante lo que pudimos conversar, sobre todo porque creo que este tema tiene un nivel por ahí para nuestro país y para nuestra región de cierta inmadurez, y quizás reflexionando, pudiendo darle un poquito más de luz al tema, nos podríamos ir podríamos ir considerando más la utilización y, quién sabe, también la utilización por parte de la agroecología de estas buenas prácticas, ¿no? Pero como que son todos temas que necesitamos seguir mirando. Lo sentí así, que le tenemos que seguir dando vuelta. Muchas gracias, Gerardo, por tu coordinación y la participación de los colegas. Bueno, en este seguir mirando que dice Silvia, tenemos un dicho, no sé, Jonas, si vos lo conoces, que es no escaparle al bulto, ¿no? Por un lado, y en este sentido de apropiarnos de esto, al menos yo en Córdoba lo vivo muy fuertemente, que lo dije, que esto está para quedarse, entonces ver cómo se puede contribuir para que realmente sea una buena política para todos los productores, ¿no? Y en los dos casos, yo no sé, Esteban, hasta qué punto vos
pudiste ver, porque vos creo que más nos hablabas desde las buenas prácticas nacionales, y que las de Córdoba misma. Y rapidito, todo el tiempo he estado pensando en lo que pasó acá con la producción orgánica, que es el segundo paso que comentó Esteban según Altieri, ¿no? Y acá en Argentina sabemos que desde los inicios de los 90, todo lo que es buenas prácticas, entre comillas, de producción orgánica, está todo muy prolijito. Hay leyes, hay certificadoras, hay protocolos, todo funciona muy bien. Y bien divorciado de la agroecología, ¿no? Bien nada que ver. A diferencia de otros países de la región, como Brasil, Uruguay, donde las dos producciones fueron acompañándose en lo que es la institucionalización, la cuestión de la normatización y el reconocimiento, ¿no? Tan es así que los sistemas participativos de garantía en Brasil comenzaron a ser orgánicos y son, digamos, la base de la certificación agroecológica. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que es realmente muy difícil esta armonización de las políticas que están implementándose, de los objetivos que tienen o no, con realmente acciones que contribuyen a la transición agroecológica. En un contexto donde la gran mayoría de los sistemas de producción están orientados al otro modelo de producción y donde la mayoría de los productores están convencidos de que eso es lo único que pueden hacer, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo que es un gran desafío el que tenemos y que esto es como una cosa más, como que hacer un camino donde tener en cuenta lo que hay. Esto es lo que hay, bueno, a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Eso, no. Se despidió Angelina, se tenía que ir. Bueno, no sé si Emilio, si querés comentar algo. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza, pero estoy trabajando en mi horario de trabajo y he escuchado algunas participaciones. Solamente coincido en que la transición a un modelo agroecológico, primero, es muy complejo porque hay que desarmar una cultura de muchos años de un modelo ya muy asentado, del modelo actual que tenemos. Entonces, en nuestro país, o sea, y cuando nosotros estudiamos las BPA, bueno, las conclusiones que sacamos fueron que era una pincelada más, pero creo que en este congreso se han presentado muchos trabajos donde los distintos grupos están trabajando el tema, pero hace falta una definición de lo que se entiende por agroecología. Así como lo expresaba el compañero de una universidad extranjera que escuché, que hay que tener muy claro qué se entiende por agroecología, porque ¿qué es? ¿Solamente respetar la calidad del suelo o el entorno de ese suelo? El entorno social y todo lo demás. Y además, este paradigma y esta definición debe calar profundamente en los dirigentes políticos para que luego se tomen como políticas públicas. Está bien, nosotros hemos estudiado las políticas públicas y tienen diferentes orígenes. También es importante el trabajo de las universidades en la formación en estos temas, en la complejización y el estudio crítico de estas situaciones que incumbe a la salud de los humanos y de todo el planeta en general. Eso quería decir viviéndolo de afuera, porque yo participo con ustedes, pero saben que mi disciplina es otra, pero que me ha interesado mucho y he aprendido mucho trabajando con ustedes.
Un cariño grande y saludo a los participantes y gracias, Gerardo, por la coordinación. Emilio es de la Facultad de Artes y su especialidad es la tecnología educativa y incursiona mucho en el tema de cine. ¿Sí? Porque la agroecología siempre por ahí le hemos tomado mucho los agrónomos, los biólogos, pero una de las cosas que tiene que ver es con todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Y no solamente con estos aspectos que por ahí estamos centralizando, pero también hay que empezar por algunas cosas. Bueno, Facundo, esta vez no te voy a preguntar a vos sobre la temática, ayer te pregunté, que fue nuestro soporte técnico. Muchas gracias por tu actividad. Siempre yo quiero recalcar que hay alguien que está ayudándonos a que se puedan concretar estas tareas, y Facundo estuvo haciendo esa tarea ayer en otro taller con nosotros y también hoy estuvo colaborando. Jonas levantó la mano, te damos, no. No, era un aplauso, era nada más. Bueno, no sé, se sumó Jorge Sánchez, pero ya estamos como culminando. No sé si querés decir algo, pero estamos como cerrando ya prácticamente el taller. Estoy peleando un poco con la tecnología, pero recorriendo los distintos salones, así que donde puedo entrar, entro, o sea, pero... Bueno. Estoy peleando con mi conexión acá, así que... Bueno, Facundo también el soporte técnico nos deja un saludo y nos dice que fue un placer también estar participando en este taller. Ayer lo hicimos participar al soporte técnico, pero hoy quizás era una temática más... Sí, Marta, Patricia. Sí, yo les quería agradecer, la verdad que muy importante este taller, me parece muy rico, fundamental continuar desarrollando los temas que ustedes están planteando, y fundamentalmente como ingeniera agrónoma siento que sería muy importante lograr incorporar el tema de la agroecología en la formación universitaria, porque un cambio de visión, o por lo menos otra voz en la formación de la agronomía es muy importante, sumamente importante, porque hay cosas que yo veo en mis propios colegas, cuestiones que nosotros estamos analizando aquí, que directamente no la ven, o sea, el tema de la inocuidad de un producto no la ven, entonces es como que estamos hablando de dos mundos distintos, y lo que se referían ustedes también es muy importante, como una crítica constructiva a la agroecología, que nos está faltando la parte de la reglamentación, de todo eso que dijimos que tiene la producción orgánica, que nos ayudaría a complementar y hacer un tipo buenas prácticas dentro de lo que son las prácticas agroecológicas también. O sea, me refiero para la producción particularmente de alimentos. Y también esto del control social que se tiene que dar es fundamental para asegurarnos de que todo lo que haya que cumplir se vaya cumpliendo. Y previo a eso, toda la capacitación y la sensibilización que necesitamos de todos los que estamos comprometidos en cada territorio. Y gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo le voy a pedir, como este es un producto de todos, no solo de alguien que yo estuve moderando, que abran sus micrófonos y nos demos todos un aplauso del taller. ¿Les parece? Bien. Vale. Muchas gracias, porque bueno, es la manera de compartir y producir cosas y que esto nos lo llevemos a nuestras prácticas cotidianas y territoriales. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Marta. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, Facundo, de nuevo. De nada, es un placer. Hasta luego. Chao, Chao, chao. Chao, chao.